Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy he estado leyendo artículos de fin de semana de arte por ver si había alguna exposición interesante nueva, porque este año está la Bienal de Berlín, la Documenta de Casa, en fin, tantísimas cosas, y me he encontrado con un artículo muy bonito que era una reflexión de algo que ya he hablado y que voy a volver a hablar, porque los grandes tenemos que estar siempre hablando de ellos, y era en el periódico El Español, que después se ha hecho eco MNS, no sé cómo se llama, que es una especie de noticiario que hay por internet. En fin, yo he puesto mis fuentes y después he cogido otras fuentes. En realidad lo que estaba diciendo ya lo sabía y en realidad lo que estaba diciendo ya lo he contado, pero me ha gustado la forma de parar la foto fija en un punto, que es en 1988, en agosto, como estamos en agosto, en Arles, Vincent Van Gogh, y me ha parecido precioso, está lleno de datos, ¿no? Y se centra en los girasoles. Mirad, los girasoles, yo estuve haciendo un curso de restauración, que la gente de Bellas Artes lo detestamos, pero la verdad es que cuando sales de la facultad, como no tienes muy claro en qué dirección vas a ir, intenta tener el máximo de registros posible, porque aunque tú quieras ser escultor, pues a lo mejor resulta que es más fácil que encuentres trabajo de restaurador, o vete a saber, o de dibujante, o de hacer cómic, y como no lo sabes, pues vamos, los que no queríamos opositar, íbamos como locos cogiendo registros diferentes. Bueno, y todo esto viene a colación porque me acuerdo que eso os lo he comentado, pero lo vuelvo a comentar. Mirad la singularidad de los girasoles, que en holandés son los tornasoles, qué bonito, me suena más latino. Es que están pintados con un amarillo cromo, porque resulta que Vincent Van Gogh su color preferido era el amarillo, que los gitanos lo detestan porque trae malfario. Empiezo a pensar que algo de razón llevaba. Y la casa que él alquila en Arles, que luego va a vivir durante 2 meses con Gauguin, pues la pinta de amarillo. Pero cuando va a pintar los cuadros, que pretende hacer 14 girasoles, una serie de... Era un bestia trabajando. En 1886 había muerto su padre, y entonces él, por consejo de su hermano Theo, se va a París, que es donde están los impresionistas, y él pretende ampliar el impresionismo, pero después de estar en París, como que no le entusiasma. Entonces él tiene muchísima fascinación por Japón, y entonces dice que quiere encontrar un Japón así en Francia. Y Toulouse-Lautrec se hace amigo de diferentes artistas que hay en aquella época, yo que sé, como Seurat, no me acuerdo mucho, y yo que sé, lee los clásicos franceses, pero Toulouse-Lautrec le dice que se vaya a Arles, porque dice que él necesita un sitio con sol, con primavera, porque París es más frío que un demonio, está muy alto. Y bueno, tengo una hija que trabajó allí en Disney, y bueno, y entonces lo que hace es irse a la Provence, que dicen los franceses, a la Provenza, a ese Provence, y se va a Arles, que es un sitio pues muy cerquita al Mediterráneo, donde hay almendro, olivo, en fin, y un clima más benigno para alguien como tan saturniano como Vincent Van Gogh, ¿no? Entonces coge y pinta la casita que le alquilan, lo mantiene su hermano Theo, la casita que le alquilan la pinta de amarillo, pero resulta que él va a venir su amigo, él quiere hacer como una especie de poblado de artistas donde solamente se dediquen, hablen como los aficionados a los toros, las 24 horas del día, de temas de arte, se dediquen a eso. Después no lo consigue porque sabéis que se pelea con Gauguin, etcétera. Pero esto viene a colación de los girasoles, que es de lo que vamos a hablar, que él pretende, ¿cómo se dice?, decorar la habitación de Gauguin, que va a venir a vivir con él en Arles, con girasoles, y entonces hace diferentes cuadros de girasoles. Entonces hace un pedido, anda escaso de dinero, hace un pedido, pues yo que sé, de azul de Prusia, en fin, y uno de los pedidos que hace, porque en el siglo XIX hay un boom de pigmentos y de colores químicos, etcétera, porque la química toma muchísimo, por eso se sabe muy bien no, se sospecha cuando se está viendo si un autor eso no es, por el tipo de colores que se usa, por ejemplo, que en el siglo XIX cada siglo tiene su color, pero el siglo XIX tiene muchísimos colores que no existían antes, porque producto de las reacciones químicas, que hay un grandísimo avance en la química, ¿no? Porque la filosofía del siglo XIX, final del siglo XIX, donde estamos ahora, en 1886, en agosto, en Arles, es... me están mandando mensajes, es... ya no sé lo que estoy diciendo. Él
de las cosas que pide es azul de cromato, que se llama, ¿no? Entonces cuando pinta los girasoles, que iba a pintar 14 pero pinta 7 por una serie de motivos, porque tiene unos baches emocionales, pues resulta que ese cromato se degrada muchísimo con la luz y se degrada muchísimo con el tiempo, pero esa degradación, en vez de jugar a la contra, ha jugado a favor, porque le da una tonalidad que en un principio era tornasolada, amarilla, alegre, etcétera, etcétera, pues sin embargo la hace como más ocre, más bonita y muchísimo más interesante, por supuesto. Y bueno, los 7, o sea, los 15, no, los 14 que iban a ser, los 14 girasoles que iban a ser, que ya es una época de mucha madurez suya, porque, por ejemplo, Gauguin le dice, lo pinta pintando los girasoles, que está ahora mismo, no sé dónde está ese cuadro, me imagino que estará en Ámsterdam, en el Museo Van Gogh, pero no me acuerdo bien. Es un cuadro precioso. Él dice que ha visto que Monet también ha pintado girasoles, pero que los suyos son muchísimo más bonitos. Está en una época de una madurez artística excepcional. Nuestro Vincent Van Gogh va a tardar 1 año y medio en suicidarse, pero ahora, de momento, estamos en el mes de agosto, como decía Clarín en La Celestina, que es como un parón en la tragedia, un parón en el drama, porque el verano es felicidad, son flores, son frutas, es alegría, ¿no? Y él está eufórico y le dice a su hermano Theo, ahora os lo contaré, que está en vena y está produciendo muchísimo. Y entonces, pero bueno, por una serie de motivos, en vez de 14 girasoles se pintan solamente 7. Esos 7 girasoles lo convierten en, bueno, en el poeta de los más famosos del mundo, que están ahora mismo, y estos girasoles, os voy a decir porque tengo una chuleta, porque no me la sé dónde están ahora mismo en la Neue Pinakothek de Múnich. Uno de ellos, otro se pierde, es destruido en la Segunda Guerra Mundial. De los 7, como los 10 perritos, yo tenía 10 perritos, uno se murió de un salto, no me quedan más que 9, pues algo parecido. Otro girasol, o sea, otro cuadro de girasoles está en la National Gallery de Londres. Después, otro cuadro de girasoles está en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Otro está en el Sopo Museum de Art en Tokio, que lo compró un multimillonario, ahora os lo contaré, por 37 millones de dólares en 1980 y no sé cuánto. Fue como un escándalo porque era el cuadro más caro que se había vendido hasta entonces. Después ha habido mucho más caro. Bueno, después el Museo de Arte de Filadelfia tiene otro, y una colección privada de Estados Unidos tiene otros girasoles. Así son 6 los que quedan en estos momentos, ya os digo, porque uno de ellos fue destruido. Bueno, en esa serie que iban a ser 14 en un principio. En marzo de 1987 obtiene resonancia mundial, como he dicho, la noticia de la compra de jarrón con girasoles por el magnate japonés, yo no sé cómo se llama, Yasuo Goto, en una subasta que después no sé si no pudo hacer frente, algo así, porque no solamente es que compra por esa cantidad, sino a lo mejor en función de la cantidad tienes que darle un tanto por cien alto, en este caso a Christie's. Está también Sotheby's o Sotheby's, como dicen algunos, Christie's, que son las más famosas. Hay muchísimas más casas de pujas, ¿no? Pero eso pasó en los 80 en Londres, y se pagó una cifra récord que era de 39,9 millones de dólares por uno de los cuadros de los girasoles. Hay muchísimo fetichismo con Vincent Van Gogh, porque Vincent Van Gogh, aunque os he dicho que cuando se va a París en 1886, que ha muerto su padre, quiere ampliar el impresionismo, pues como es un inquieto, pues a los 2 días ya está inventándose otra cosa y organizando otra historia. Y la verdad es que esta época de Arles es fantástica, porque está, yo que sé, con mucha ilusión de futuro, que después pues no va a ser como él pensaba, por crear una comunidad de artistas, por crear una serie de 14 cuadros que al final van a ser 7, en fin. Es una época que está pletórica, me parece que los pinta entre agosto y marzo. Bueno, la pintura esta que os digo, que se subastó por 39, casi 40 millones de dólares, está ahora mismo, como he dicho antes, en el Sompo Japan Museum de Tokyo, of Art, en Tokio. Después de la compra se plantea una controversia, saber si es una falsificación o no, porque como se ha hablado de falsificaciones, seguramente tendré que seguir hablando, porque hay tantos falsificadores y todos dicen que sus cuadros están los museos llenos, pero no te dicen cuáles son las falsificaciones. Y entonces ahí asomó un poco la duda de la falsificación, ¿no?, de este cuadro de los girasoles que se vendió en japonés. Y entonces porque había un falsificador que también era restaurador.
Mirad, cuando se restaura, se manipula. Yo lo sé por las tablas medievales que realmente para restaurarlas te tienes que cargar muchísimos semitonos. A lo mejor hay un manto que simplemente es rojo, ¿no? Pero tiene muchos semitonos para darle volumen. Pero resulta que tiene hongos, tiene un montón de cosas. Entonces tienes que elegir. Por eso los buenos restauradores siempre son buenos artistas, porque eligen bien. Cada restauración destruye, digan lo que quieran, aunque luego le echen muchos barnices y tal. No, bueno, pues este restaurador pues, también era falsificador, que se llamaba Emile Schuffenecker o algo así. Y entonces, de esta polémica, pues la pasta que ha costado el cuadro es resuelta en 2002, se ha comprado en el 1980 con una publicación de un informe conjunto del Museo Van Gogh de Ámsterdam, diciendo que es auténtico, y del Art Institute of Chicago, que confirma la autenticidad del cuadro. ¿Qué van a decir? Aunque matiza que Schuffenecker restaura la obra y realiza pequeños retoques propios. Pero bueno, si todas las restauraciones tienen retoques propios de los restauradores, qué tontería, por favor. De verdad, eso de que tiene retoques propios, pues claro que tenía retoques propios. Y si ves todas las restauraciones medievales, todas tienen retoques propios. Es inevitable. De esta serie hay tres cuadros similares con 14 girasoles en un jarrón, dos con 12 girasoles y uno con 3 y otro con 5 girasoles. Van Gogh pinta los primeros 4 cuadros en agosto de 1988 y cuando vive en Arles, en el sur de Francia, en la Provenza, como he dicho, y otros 3 similares en enero del año siguiente. Las pinturas están todas ejecutadas en lienzo de 90 por 70. Las pinturas de esta época no tenían presupuesto, aparte que era difícil que industrialmente estuvieran los lienzos. Entonces se preparaban ellos el algodón, le ponían los tratamientos de cola de conejo, muchas veces le ponían una veladura en la misma cola de conejo para que estuviera ya. Él usa pigmento en sus girasoles, que es el amarillo de cromo o el cromato de plomo, el cual le debe ese misterioso y enigmático color amarillo. Él ha pintado su casa donde vive en Arles, la ha pintado de amarillo porque dice que es su color preferido. Bueno, la descomposición, que como he dicho antes, del cromato de plomo, al tener exposición a la luz, convierte el amarillo brillante original, que era un cuadro resplandeciente, lo convierte en un tono pardo verdoso. Es súper bonito. Él vive en Arles, en el sur de Francia, en un periodo en el que crea... Tengo mi gato enano aquí. Inicia en agosto de 1988 y crea estas 7 obras. En febrero de 1888 él está cansado de París, de los ritmos, de la indiferencia, de la gran ciudad. Yo qué sé, porque vivía una historia que como que no le iba, él estaba alejado totalmente. Y las rivalidades que hay entre los artistas, eso sigue en pie. De hecho, él cuando vive con Gauguin es una historia de amistad, pero también una historia de rivalidad. Pero eso sigue, yo no sé por qué. En el tema del arte, nos arrancamos los pelos, las manos de cuajo. Bueno, entonces Van Gogh se instala en Arles. Ahora lo hacemos más finamente, con más ironía, pero exactamente igual de malvada. Un pueblo en el sur de Francia. Él está cansado, está fatigado, ha trabajado mucho y busca nuevas relaciones. Yo que sé, busca el sol. ¿Para qué nos vamos a calentar la cabeza? Y él le encanta el arte japonés, le gusta muchísimo. Y de hecho él hace como reproducciones de estampas que conocen. No sé si lo he puesto por ahí, pero creo que alguna vez. Él está buscando también tranquilidad, sosiego, armonía. Yo creo que como buscamos todos. Entonces va cumpliendo años, aunque es jovencito, y necesita para pintar paz de espíritu. Él arrastra de genéticamente familiar, tuvo hermanas locas, de todo. Es una persona un poco perturbada, pero a la vez es una persona genial, con una sensibilidad simplemente excepcional. Bueno, y entonces dice que está buscando su Japón cercano en Francia, en la Provenza. Bueno, y Toulouse-Lautrec le aconseja que vaya a Arles. Toulouse-Lautrec era heredero de los reyes de Navarra, quien no lo sepa. Navarra fue, junto con Granada, lo último en ser anexionado a lo que era la península ibérica. Bueno, hay que ver las digresiones. Él pinta sin descanso y empieza con una mujer vieja de allí, de Arles. Pinta un paisaje con nieve, una vista del final de la calle, pinta su habitación, la tienda del salchichero. Y bueno, él tiene poco dinero y está mal alimentado.
enfadado y le gusta el pirriqui y bebe vino malo. Dice, estoy en un arrebato de trabajo, le escribe a su hermano Teo, que es el que lo mantiene. Me hace mucha gracia el hermano Teo que lo mantiene, porque nunca me acuerdo del nombre del que escribió Ulises, que tenía otro hermano Teo que también lo mantenía en Francia y también se pasaba la vida carteándose. Realmente sabemos la vida de Van Gogh. Ay, no me acuerdo nunca cómo se llama, el de Ulysses o Finnegan's Wake. ¿Cómo se llama? Me lo he leído, no me acuerdo. Es importantísimo porque Ulises solamente transcurre en 24 horas. Es un experimento que hace. Bueno, algún día lo diré cómo se llamaba. Allí en Arles llega la primavera, entonces se transforman los campos. Tener en cuenta que nuestro Vincent Van Gogh es holandés y está acostumbrado a más frío, ya está viviendo también en París, etcétera. Entonces este clima le chifla, le encanta y le sugiere muchísima luz, muchísimo color a la hora de poder trabajar en el paisaje de Arles. Le fascina totalmente, nada se le resiste, todo le interesa, todo lo quiere pintar, pinta puentes, pinta caminos, trabaja como un loco, granjas, molinos, carteros, naturaleza muerta, y le escribe a Teo que espera a su amigo Gauguin, y mientras que espera bebe vino malo. Yo no sé si había, me parece que 700 cartas, por eso es casi un diario, y sabemos la vida de él y del que escribió Ulises, que también tenía un hermano Teo que lo mantenía al 100% y se pasaba la vida escribiéndolo. Y entonces, claro, son como crónicas de lo que está sintiendo en cada momento, lo que le está ocurriendo, etcétera. Bueno, él hace un pedido de colores, del amarillo, de cromo, vermellón, azul Prusia, verde Veronés, verde Esmeralda, etc. Él sufre, mira, recuerda, lee a Maupassant, Balzac, Víctor Hugo, etc. Él roba higos y piensa en la muerte. Entonces, si tenía 38 años, no sé, era muy jovencito, ¿eh? Pinta mucho y muy rápido, tiene una pincelada muy suelta, como se puede observar ahí, como muy dinámica. Y vive el verano de 1888, que es muy decisivo, trabajando como un loco todas las horas del día. Todas no, pero casi todas. Y le dice a Teo que su deseo es el de triunfar, pues que está un poco quebrado, que no lo ve claro y que trabaja por distracción y para sufrir menos y que para que su vacío no sea grande, que las enseñanzas de París se están evaporando y que regresa a la idea que en el pasado, antes de conocer a los impresionistas. Dice, estoy en vena. Para pintar con el ardor de un marsellés, comiendo la sopa de pescado, lo que te asombrará, porque se trata de pintar los grandes girasoles. Está ya en el agosto de 1888 pintando su serie de los girasoles, que luego le va a dar fama mundial. Eso lo escribe el 15 de agosto de 1888, está eufórico, tiene 3 telas en preparación y las concibe como decoración para el estudio en el que le gustaría vivir con su amigo Gauguin y con otros artistas. Quiere hacer una comunidad de artistas, su aspiración. Plantea una sinfonía en azul y amarillo y trabaja desde muy temprano porque dice que las flores se le marchitan enseguida. Pronto anuncia un cuarto cuadro, que su intención es hacer 12, después más tarde es un ramo de 14 flores sobre un fondo amarillo, que será una variación simplificada de una naturaleza muerta de amarillos, limones compuestos un tiempo antes. Sí, pero los que componen un tiempo antes no tienen comparación con los que componen Arles, ¿eh? Y además, lo primero que hace es colocarlo en la habitación que va a ser para Gauguin, para que esté decoradita, que esté bonita, esté lleno de flores. En su etapa de Arles, tan fecunda en términos artísticos y tan llena de carencia en todo lo demás, porque no tiene un duro donde caerse muerto, Van Gogh acaba de encontrar un motivo iconográfico por el que será mundialmente conocido, que son los girasoles. Hay girasoles anteriores, él dice que es una desgracia, pero que no consigue vender ninguno. Él había vendido con anterioridad porque su familia se dedicaba a la galería, a la venta, etcétera, su tío, etcétera. Pero su padre ya muerto, su hermano el que lo mantiene, y su hermano va a morir poco después que él. Los que realizan, él hace el girasol en 1887, cortado, marchito, fueron admirados por Gauguin. Pero el tratamiento es muy distinto en esta ocasión, lo que está pintando en verano, en agosto de 1888. Se concentra en 2 momentos, 4 cuadros en 1888 y en enero de 1889
hace 3 cuadros. Es un verano totalmente frenético de trabajo para Van Gogh, y también pinta jardines, pinta cafés, pinta de todo, retratos, cielos estrellados, todo lo pinta a velocidad y además con una pincelada muy suelta. Él cita a Petrarca y a Boccaccio y sospecha que la poesía es más terrible que la pintura. Él regala en sus cartas frases así como: mañana voy a dibujar hasta que llegue el color. Yo creo que también el exceso de trabajo lo estresó un poco. Bueno, se abisma en un proceso que al mismo tiempo es de expansión y de repliegue. Él reconoce el mérito de Seurat y Signac, que posiblemente mañana hable de ello, porque hay ahora mismo una exposición muy interesante. Además son artistas que he hablado poco de ellos. Su éxito es la búsqueda de nuevas formas, pero dice él que está en otra coordenada, que está buscando otros parámetros, que es la recuperación privada de estímulos de indagación preparatorios con el instinto y el ánimo. Dice: de un pintor japonés esencial, eso es la carta al hermano, e inagotable, que anhela una fusión definitiva con la naturaleza y que padece una lucidez o una ceguera de enamorado por el trabajo. Qué bonito. Bueno, los girasoles aparecen en números variables según entre 3 y 14, siempre, os lo he dicho antes, siempre en un jarrón que es sencillo, que está integrado con el conjunto. Todo es amarillo, los girasoles amarillo cromato, amarillo de plomo, en números variables según la obra, entre 3. Pero bueno, el plomo, voy a decir una cosa, para restaurarlo es bueno porque no suele tener hongo ni nada, como es tan venenoso, siempre, bueno, pero al paso del tiempo hay que restaurarlo, está claro, lo restauramos. Siempre está los girasoles en un jarrón que es sencillo y que queda integrado con el conjunto, con la gama cromática del conjunto. Seguramente tendría una veladura también abajo para que estuviera todavía más homogéneo. Van Gogh utiliza un color de su predilección, que es el amarillo, con numerosas variantes, con derivaciones asociadas con el ocre, el naranja y el marrón. Sí, tiene también color beige. El jarrón con 3 girasoles y el jarrón con 5 girasoles son de agosto y los que menos flores tienen de toda la serie. Él modifica y oscurece el discurso conforme va pasando el tiempo. Gauguin llega a Arles y convive en varios meses, me parece que 2 meses. En noviembre le dice a Van Gogh que ha visto un cuadro de girasoles de Monet muy hermoso, pero que los suyos son mucho más bonitos, de más calidad, y es verdad. La relación se deteriora, dice Van Gogh, creo que Gauguin está un poco decepcionado de la buena ciudad de Arles, de la casita amarilla donde trabajamos y sobre todo de mí. Gauguin, os he contado en otra ocasión que era un espadachín que tenía premio y se había presentado a concursos. Y bueno, el 23 de diciembre Vicent ataca a su amigo con una navaja de afeitar, con la que seguramente la historia oficial es que decide mutilarse, pero os he contado montones de veces que realmente la historia real es que el otro se defiende con una espada que tenía, que era buenísimo en la espada, y no le corta la oreja sino el lóbulo, un trocito pequeñito. Pero bueno, ahí termina la amistad. Un episodio que acaba, él se va a Saint-Rémy, al hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, porque se da cuenta que se le ha ido la cabeza totalmente. Pero allí sigue trabajando también y con muchísima lucidez, Y de hecho, el mero hecho que supiera irse a retirarse a un sanatorio psiquiátrico, que además se hizo muy amiga del médico y que lo pintó, implica cordura dentro, porque dicen los psiquiatras que cuando sabes lo que tienes la mitad de lo que tienes. Y a mí me parece lógico eso. O sea, lo peor es que estar loco y no saberlo. Bueno, la compleja relación de Gauguin se acaba y en los meses que comparten en la Provenza, Gauguin retrata a Van Gogh pintando girasoles, un motivo que se convierte en símbolo de relación entre los dos artistas, en las cuales se entremezcla la amistad, la complicidad, la admiración, pero también la rivalidad. No nos equivoquemos, porque el arte es muy de ego, el arte no piensa en grupos jamás, porque es imposible, porque los artistas tienen que sobrevivir en condiciones difíciles algunas veces. Bueno, su proyecto de crear una colonia de pintores pues no llega a realizarse. El cuadro tiene una composición que es como inestable y extensa y da pintas sobre el choque de caracteres entre los dos. El cuadro que pinta Gauguin de Van Gogh pintando los girasoles, que es una preciosidad.
Gauguin muestra un Van Gogh frágil, enfermizo, maquinal, de mirada cansada y mortecina, cuyo ánimo establece, pues hasta que él no era depresivo también, cuando estuvo en los mares del sur murió de depresión, murió de otras cosas, pero que estaba muy deprimido. Él establece correspondencia con el trasfondo cromático de la obra. Bueno, el impulso del verano y el afán decorativo de Van Gogh, de los girasoles de agosto, se reconduce en los de enero en términos de una modulación química que, a partir de un concepto de repetición plástica iconográfica. En enero son los meses que preparan las últimas ilusiones del artista, que va a durar poco tiempo, un año prácticamente, hasta el comienzo de su descenso final. Realmente yo creo que no se suicidó, fueron unos niños que le dispararon accidentalmente, él no le dio importancia y al final acabó muriéndose de ese, ¿cómo se dice?, homicidio involuntario. Bueno, Van Gogh abandona Arles en mayo de 1889, un año y 2 meses antes de su muerte. El jarrón con 5 girasoles, como os he dicho, uno de ellos es el que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Espero que os haya gustado el que rememoremos en la misma fecha en que estamos a Van Gogh. En fin, me parece maravilloso. Mañana os hablaré de otro artista. Hasta mañana.